Capítulo 42. SCP-001, Parte 4, Resumen. Adán se encuentra con SCP-231-7 enlaces a los SCP mencionados en este capítulo. SCP-231-7 https://wiki.wikidog.com/scp-231 SCP-682 https://scp-wiki.wikidog.com/scp-682 SCP-035 https://scp-wiki.wikidog.com/scp-035 Notas. Feliz cumpleaños a Michael Afton de Menace. Que lo pases genial. Gracias a todos por seguir leyendo y comentando mis historias. De todos modos, espero que disfrutes el capítulo. Ver el final del capítulo para más notas. Escucha este capítulo 59 Min Listen Top This Chapter 1 Guarda todos los capítulos de esta historia y escúchalos cuando quieras. Save all chapters of this story and listen anytime. Guardar en la biblioteca Save to Library. Texto del capítulo. El director del sitio, Cole, detesta absolutamente al Dr. Hurgis. No era solo una leve irritación. Ni siquiera era desagrado profesional. No, era el tipo de odio devorador, ulceroso y que destroza la paciencia que hizo que Cole se planteara, en más de una ocasión, si contratar a alguien para hacer desaparecer a Hurgis justificaría que la junta de ética lo interrogara después. El Dr. Hurgis era todo lo que Cole despreciaba en un investigador. Arrogante, imprudente y obsesionado con superar los límites de la contención, sin importar cuántas reglas hubiera que romper, cuántos protocolos de seguridad se ignoraran o cuántos incidentes imprevistos provocaran el cierre de media ala de las instalaciones. Y lo peor de todo, el Dr. Hurgis demostró que tenía razón. Ese cabrón engreído y presumido tenía un historial de experimentos exitosos que nadie más podía replicar. SCP-073, SCP-053, SCP-738, diablos. Incluso había neutralizado a SCP-513 por pura casualidad, y el Consejo O5 lo adoraba por ello. No vieron las docenas de informes de emergencia nocturnos a los que Cole tuvo que asistir, las pesadillas de seguridad que siguieron a cada experimento, ni el maldito papeleo. Hurgis no solo tenía suerte, también era peligroso. Y ahora, después del incidente de SCP-738, Cole estaba a 5 centímetros de romper su escritorio por la mitad por pura frustración. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, ladró Cole, dejando caer una pila de informes sobre la mesa frente a Hurgis. El Dr. Hurgis apenas levantó la vista de sus notas, golpeando distraídamente el bolígrafo contra el borde del portapapeles. Bueno, director, eso depende. ¿Hablamos de mis contribuciones científicas pioneras o del hecho de que nuestro buen amigo SCP-001 convirtiera a un demonio contractual anómalo en un montón de astillas de madera y tela? Porque si me pregunta, creo que lo primero supera a lo segundo, pero puede que sea solo yo. Mis opiniones siempre son sesgadas, sobre todo cuando se trata de mi propio trabajo. El ojo izquierdo de Cole se movió. Esto no es broma, Hurgis, gruñó. SCP-738 era una de nuestras anomalías de clase Keter más peligrosas, y dejaste que SCP-001 se acercara, un SCP que apenas podemos contener. Son dos anomalías importantes neutralizadas solo en el último mes. ¿Tienes idea de cómo le parece esto al Consejo? Hurgis hizo clic con su bolígrafo y se reclinó en su silla, como si todo el asunto fuera una pequeña molestia en lugar de una catástrofe política en toda regla. Imagino que están encantados de que no tengamos que malgastar recursos de contención en un cencerro embrujado y un juego de muebles de poder infernal, reflexionó Hurgis, sin dejar de golpear el bolígrafo rítmicamente. O están un poco preocupados de que uno de nuestros SCP más impredecibles esté resolviendo problemas más rápido de lo que podemos clasificarlos. Sonrió, no del todo petulante, pero sí complacido consigo mismo. De cualquier manera, no le veo el lado negativo. Cole estaba a punto de sufrir un derrame cerebral. Había pasado años cultivando una estructura de mando estable en el sitio 01. Años asegurándose de que los protocolos se cumplieran estrictamente, de que la contención fuera absoluta, de que cada SCP bajo su jurisdicción estuviera controlado y comprendido al máximo.
Y entonces Jurgis, para dirigir la investigación de su niño prodigio, empezó a sembrar el caos. Cole exhaló con fuerza por la nariz, agarrando el borde de su escritorio como si fuera lo único que le impedía lanzarse sobre él y estrangular al insufrible doctor. ¿Alguna vez te callas, Jurgis? No cuando tengo razón. Cole respiró hondo por la nariz. No le sirvió de nada. Su presión arterial seguía subiendo a un ritmo alarmante. Resistió el impulso de estrangular al presumido investigador que tenía frente a él. Dejemos algo claro, dijo con voz lenta y pausada. La única razón por la que aún tienes trabajo aquí es porque al Consejo O5 le gustan los resultados. Pero los resultados no sirven de nada si perdemos el control de la situación. Y ahora mismo, diría que no tenemos control sobre SCP-001. Jurgis finalmente suspiró, dejando su portapapeles con un gesto exagerado. Nunca tuvimos el control, director. Hemos estado fingiendo contener una anomalía que puede salir de su habitación cuando le plazca. Debería agradecer que sea un buen tipo, si no, Cole golpeó el escritorio con el puño, interrumpiendo a Jurgis. Si no, estaríamos jodidos. Lo sé, Jurgis. Lo sé. Respiró hondo, presionándose las sienes. ¿Entiendes con qué estás jugando? Porque cuanto más leo estos informes, más parece que estás probando deliberadamente hasta dónde puede llegar SCP-001 antes de decidir que ya no quiere ser amable. Jurgis ladeó la cabeza con expresión indescifrable. ¿Crees que eso es lo que hago? Sé que eso es lo que haces. Cole se inclinó, bajando la voz. He trabajado con investigadores como tú, Jurgis. ¿Quieres ampliar los límites de la ciencia? Bien. Pero no me mientas. Estás provocando al oso porque quieres ver qué pasa cuando finalmente muerda. El silencio se prolongó entre ellos. Jurgis no se inmutó ante la mirada de Cole, pero su sonrisa burlona se había desvanecido en algo más cercano a la contemplación neutral. No estoy molestando al oso, dijo Jurgis finalmente. Estoy estudiando sus hábitos para que, cuando despierte, no nos maten a todos. Y si ese oso resuelve un par de problemas por el camino, mejor que mejor. Cole exhaló con fuerza y se frotó la cara. Precisamente por eso te detesto. Jurgis sonrió. Me ofendería si no lo hicieras. Cole quería gritar. En cambio, se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. El Consejo O5 me está presionando sobre la creciente influencia de SCP-001 en las operaciones de la Fundación. El Comité de Ética está muy preocupado por la reacción del personal ante él. ¿Tienes idea de cuántas investigadoras han solicitado, con vehemencia, debo añadir, asumir tus responsabilidades e interactuar con él? Todas las mujeres del personal que se han ofrecido a acurrucarse con Adam por la noche tuvieron que ser sacadas a rastras por seguridad. Es un tipo adorable, no me sorprende, comentó Jurgis. Cole lo fulmina con la mirada. ¿Ya terminaste? No del todo, todavía quedan, están revisando tus privilegios de autorización. Espetó Cole, interrumpiendo al Dr. Jurgis. Con efecto inmediato, queda suspendido de cualquier experimentación directa con SCP-001 hasta que el Comité de Supervisión finalice su evaluación. Eso finalmente captó la atención de Jurgis. Se enderezó en su silla, entrecerrando ligeramente los ojos. Es un poco exagerado, ¿no crees? Mi investigación ha sido sumamente beneficiosa. ¿Beneficioso? Repitió Cole, incrédulo. Tomó otra pila de informes de su escritorio y los arrojó sobre la mesa. 59 muertos porque SCP-053 se desató tras una sola visita a SCP-001. Y ahora la chica se niega a interactuar con nadie a menos que la llamen Awan. Tú hiciste eso. Oficialmente, fue la doctora Jeanette quien decidió permitir que el personal de seguridad entrara en su habitación sin las debidas precauciones, dijo Jurgis con suavidad, entrelazando los dedos. Y extraoficialmente, diría que esto demuestra que la capacidad de SCP-001 para influir en otras anomalías va mucho más allá de lo que anticipábamos. Son datos valiosos, director. Cole lo miró con total incredulidad. ¿Datos valiosos? 59 personas han muerto, Jurgis. Una tragedia, sin duda, admitió Jurgis, sin rastro de remordimiento genuino en su voz. Pero instructiva.
Hemos aprendido más sobre SCP-053 en una sola interacción con SCP-001 que en todo el tiempo que la hemos mantenido contenida. Ahora tiene un nombre. Ha formado una identidad. Eso sugiere que ahora tenemos a una niña de 3 años con la mente de una sectaria obsesiva y una anomalía letal relacionada con su estado emocional. Espetó Cole. ¿Tienes idea de cuánto personal tuvo que rotar porque no soportaban que llorara todas las noches por SCP-001? ¿Porque no comía menos que Adam le diga que es comida? Y ni me hables de los arañazos que se ha estado haciendo en los brazos. Técnicamente, no es motivo de preocupación. Jurgis hizo un gesto de desdén con la mano. Al fin y al cabo, se regenera. Cole apretó la mandíbula con tanta fuerza que fue un milagro que no se le rompieran los dientes. No empieces con tecnicismos, Jurgis. Lo cierto es que tu pequeño proyecto favorito está reescribiendo anomalías a un nivel fundamental, y no sabemos cómo ni por qué. Primero SCP-513, luego SCP-053, luego SCP-738, ¿qué sigue? ¿Vas a meterlo rodando en la cámara de SCP-682 a ver si le da una palmadita al lagarto en la cabeza y lo convierte en un gato doméstico? Jurgis pareció divertido. Eso sí que sería interesante. Me pregunto si, Cole golpeó el escritorio con ambas manos. Jurgis, te lo juro, si tan solo respiras en dirección a SCP-682, yo personalmente, el intercomunicador cobró vida con un crujido. Director Cole, señor. Se filtró una voz nerviosa, la de uno de los técnicos de seguridad del centro de vigilancia del sitio, 01. Tenemos un problema. Cole y Jurgis intercambiaron una mirada. ¿Qué clase de problema? Preguntó Cole, con el miedo enroscándose en su estómago. Lo de siempre, señor. Hubo una vacilación. Un ligero trago en el otro extremo. SCP-001 ha desaparecido, otra vez. Cole sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Quería gritar, pero no había suficiente aire en toda la maldita habitación para soportar la respiración necesaria para el tipo de blasfemias que necesitaba soltar. El Dr. Jurgis, para sorpresa de nadie, no parecía en absoluto preocupado. En cambio, simplemente ladeó la cabeza, golpeando el bolígrafo contra el portapapeles en su regazo como si estuviera escuchando el podcast más fascinante del mundo. Un clásico, dice Jurgis con una sonrisa de suficiencia. Sí, señor, continuó el nervioso técnico de seguridad. Todavía estamos revisando las imágenes, pero parece que SCP-001 acaba de salir por el portal, otra vez. ¿Dónde está ahora? Preguntó Cole. En el ala este, pasillo C42, señor. Parece estar explorando. Cole se apretó el puente de la nariz y cerró los ojos con fuerza. Llamen al Dr. Mitchell, al Dr. Danne y al equipo de respuesta habitual a su ubicación. Por favor, díganles que se apresuren antes de que SCP-001 entre en la zona restringida. Sí, señor, tartamudeó el técnico. Cuando el intercomunicador se apagó, Cole exhaló lentamente, dejando caer su rostro entre sus manos. ¿Qué día tan duro, preguntó Jurgis, sin siquiera molestarse en ocultar la diversión en su voz. Cole lo fulminó con la mirada. ¿Por qué te aguanto? Porque soy un genio y el Consejo O5 me ama. Salir. ¿Qué clase de mente poseía el Dr. Montauk para idear este procedimiento? Firmar el procedimiento 110, Montauk todos los días durante los últimos años, a pesar de conocer cada horrendo detalle que allí ocurre, fue una cruz que Cole tuvo que soportar como director del sitio, 01. Fue un trabajo que aceptó con plena convicción de lo que tenía que hacer y estaba preparado para las cuestiones morales y éticas que conllevaba. Había firmado más formularios que pusieron fin a vidas humanas que cualquier otra persona en el sitio. Al fin y al cabo, era el director del sitio. Pero firmar las órdenes para el procedimiento 110, Montauk nunca fue más fácil. Dios, gimió. El sitio 01 fue la instalación más grande de la fundación en el mundo. No solo fue la más grande, sino la primera. Aquí se construyó la fundación y donde se realizó la mayor parte de la investigación, la contención y los experimentos. Albergaba miles de SCP, docenas de departamentos de investigación y más personal que la mayoría de las grandes ciudades.
y donde se realizaron algunos de los procedimientos más detestables. El procedimiento 110, Montauk, era uno de los secretos más oscuros de la fundación. Aunque solo el personal de clase D estaba obligado a realizar el procedimiento en SCP-231-7, el simple conocimiento de su existencia bastaba para mantener a Cole despierto por las noches. Podía justificarlo. Tenía que hacerlo por su propia cordura. Si el procedimiento no se llevaba a cabo, la alternativa era impensable. SCP-231-1-6 ya eran prueba suficiente de los horrores que aguardaban a la fundación si las entidades que la niña llevaba en su interior se desataban. Había leído los informes. Había visto las consecuencias. Y, sin embargo, cada vez que aprobaba el procedimiento, sentía que estaba un paso más cerca de convertirse en el tipo de monstruo del que la fundación se suponía debía proteger al mundo. Cole se quedó mirando la línea de firma en el documento, con el bolígrafo suspendido sobre ella y los dedos crispados. Ya era memoria muscular. Solo otra firma. Solo otro papeleo para asegurar que el mundo siguiera girando. Pero esta noche, se sentía más pesado. Quizás era el agotamiento. Quizás era el estrés de lidiar con las recientes aventuras de Jurgis y SCP-001. O quizás era el hecho de que, a pesar de su desapego cuidadosamente cultivado, comenzaba a preguntarse si aún quedaba algo de su alma que salvar. Las alarmas rojas empezaron a sonar de inmediato, resonando por toda la instalación y sacándolo de sus pensamientos. El teléfono de Cole vibró, resonando con fuerza contra su escritorio, y la pantalla destellaba con alertas. Cole suspiró. Tendría que preocuparse por el destino de su alma en otra ocasión. «Director», dijo una voz por el intercomunicador. «Les habla el capitán Su, señor. Tenemos un problema». «Dime algo que no sepa, capitán», dijo Cole con cansancio. «¿Qué tan grave es?» Hubo una breve pausa, el tipo de vacilación que le decía a Cole que lo que fuera que había pasado, no era bueno. SCP-682 acaba de romper la contención y ya ha matado a 12 personas, dijo el capitán Su. El ala entera ha sido sellada, pero 682 aún no ha sido recontenido. Mierda. SCP-682 también ha roto la contención de SCP-035, continuó el capitán Su. Solicitamos refuerzos inmediatos. Tenemos 2 getters importantes sueltos y. Se escuchó un grito húmedo y entrecortado en el otro extremo, seguido de una serie de golpes sordos, el sonido de algo siendo destrozado y luego un crujido. Silencio. «Capitán», preguntó Cole. Ninguna respuesta. Mierda. Cole maldijo antes de pulsar el intercomunicador. «Soy el director de sitio Cole. Ordeno a todo el personal que se dirija al ala oeste. Se suspende cualquier experimento en curso hasta nuevo aviso. Repito, tenemos una importante brecha de contención en el subnivel 6. Necesito que todo el personal disponible se presente lo antes posible. El confinamiento está en vigor». Mientras exploraba el ala este con el Dr. Mitchell, el Dr. Danne y algunos miembros del personal de seguridad, una alarma sonó repentinamente con fuerza. Las luces destellaron, tiñendo los pasillos de rojo. «Tenemos una brecha de contención de nivel Keter», crepitó el intercomunicador. «Habla el director de sitio Cole. Ordeno a todo el personal que se dirija al ala oeste. Se suspende cualquier experimento en curso hasta nuevo aviso. Repito, tenemos una brecha de contención importante en el subnivel 6. Necesito que todo el personal disponible se presente allí lo antes posible. El confinamiento está en vigor». Mierda. Maldijo el Dr. Mitchell. «¿No crees?». La frase del Dr. Danne se fue apagando, con una implicación clara. «Sí». Suspiró el Dr. Mitchell, masajeándose las sienes. «Mierda», murmuró uno de los guardias. «Vamos», dijo el Dr. Mitchell, ya en movimiento. El Dr. Danne lo imitó, siguiéndolo a su paso. «¿Qué hay de Adam?». El Dr. Mitchell se detuvo a medio paso, mirando de reojo la anomalía de ojos dorados en cuestión. Adam permaneció allí, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente entre las luces de alarma parpadeantes y los diversos investigadores y personal de seguridad que se apresuraban por los pasillos. Parecía ligeramente interesado, ni más ni menos. Como alguien que acaba de oír el pronóstico del tiempo pronosticar lluvia.
Adam, dijo el Dr. Mitchell, captando su atención. El Dr. Dane y yo tenemos que irnos, pero puedes quedarte aquí. Y, bueno, no te muevas. Espéranos aquí. ¿Podría ir contigo? Empezó Adam. No, dijo el Dr. Mitchell negando con la cabeza. Necesito que te quedes aquí. Regresaremos pronto. Está bien. Adam se encogió de hombros. Mientras los dos investigadores y el personal de seguridad se marchaban, Adam centró su atención en las luces intermitentes y el caos que lo rodeaba. Fue interesante observar la reacción de la gente ante la brecha. Se pregunta qué está pasando, pero confía en que se encargarán de ello. Ahora solo quedaba esperar pacientemente, esperar, a pesar de ver un pasillo con las palabras solo personal restringido estampadas en grandes letras rojas, Adam no se sintió tentado. En absoluto. En realidad. Ni siquiera quería mirar dentro. Ni un solo bit. No. Pero el Dr. Mitchell le dijo que se quedara aquí, ¿no? Y con esto, claramente quiso decir que solo podía explorar el ala este y ningún otro lugar. Eso debe haber sido lo que quiso decir. Adam sonrió inocentemente y caminó hacia el área restringida. Lo único que Tanya quería era morir. Lo que vivió bajo el culto de los hijos del Rey Escarlata fue una existencia de puro sufrimiento. El culto la había sometido a horrores incomprensibles, todo al servicio de un ser que jamás había visto, un dios que exigía su dolor, su cuerpo, su alma misma. La llamaban vasija. Pero era solo una niña. Y ella quería que terminara. La fundación la había salvado, o al menos eso era lo que querían creer, quizá para poder dormir mejor. Vinieron y asesinaron a los miembros de la secta, sacándola a ella y a los demás de los altares manchados de sangre. Pero el rescate era un término relativo. La fundación no ofrecía libertad, solo un nuevo tipo de prisión, más limpia, pero no menos cruel. Los recuerdos de sus amigos perseguían a Tanya en cada momento de cada día, grabados profundamente en su mente, y cada muerte se repetía sin cesar. SCP-231-1, Elizabeth. Dulce y esperanzada, a pesar de su tormento. Elizabeth fue asesinada cuando la fundación acudió a su rescate. Durante el parto, sus gritos resonaron en el aire, penetrantes y llenos de desesperación, implorando una misericordia jamás concedida. Gritó por su rey. Un nombre grabado en ella, una oración forzada a sus labios. Su muerte engendró algo monstruoso, algo que destrozó los cielos y solo dejó horror a su paso. Los gritos de los soldados al caer ante la criatura fueron desgarradores. SCP-231-2, Mary. Decidida pero frágil. Cuando los médicos intentaron extraer el feto quirúrgicamente, Mary se desangró en la mesa de operaciones, sacrificando su vida bajo cuchillas frías y corazones aún más fríos. Su sangre tiñó la habitación blanca y estéril, tiñéndola con el color de las pesadillas, mientras su hijo nonato invocaba la calamidad, las paredes gritando y desgarrándose, cuerpos destrozados por 1000 bocas antes de ser finalmente sacrificado. Tanya se preguntaba si ella y los demás correrían la misma suerte, pero la fundación creó el procedimiento 110, Montauk, el procedimiento destinado a salvar al mundo. Parecía un gesto de bondad, hasta que escuchó los gritos de Sofía, la primera en someterse al procedimiento. SCP-231-3, Sofía. Tranquila, introspectiva, siempre absorta en sus pensamientos. Sofía soportó el procedimiento 110, Montauk hasta que la cordura se le escapó entre los dedos temblorosos. Destrozada por el dolor y el aislamiento, ignorada cuando suplicaba ayuda, Sofía se quitó la vida con un bisturí robado. Su muerte desató el caos, una manifestación de desesperación y agonía, que asoló al personal de la fundación mientras el rey reclamaba su sacrificio. SCP-231-4, Julia, había sido sometida a diversos tratamientos en un intento desesperado por detener lo inevitable. Se le administró SCP-500 para purgar la anomalía de su sistema. Funcionó, brevemente. Momentos después de expulsar a la entidad, esta se manifestó con una fuerza aterradora, aniquilando al equipo médico al instante, y reduciendo los restos de Julia a una mera sombra quemada sobre la tierra quemada. SCP-231-5, Amelia. Desafiante hasta el final, negándose a rendirse. Una ejecución fallida del procedimiento 110, Montauk la condenó a un parto doloroso y violento.
En su hora final, Amelia observó con impotencia cómo la llegada de su hijo arrasaba el lugar a su alrededor. Sus gritos se ahogaban entre truenos, fuego y destrucción. Fue entonces cuando trasladaron a Tanya y Rebecca al sitio 01, la instalación más segura del mundo. Allí también les realizaron el procedimiento 110, Montauk una y otra vez. SCP-231-6, Rebecca. Amable, cariñosa, pero marcada por la terrible experiencia que compartieron. Casi escapó, con la ayuda de un agente que se derrumbó bajo el peso de la culpa y la compasión. Una bala que debía salvarla, en cambio, le robó la vida. Su muerte desató la catástrofe final, un gemido de devastación que estremeció la realidad misma. Lo que emergió a su paso fue indescriptible, y la Fundación necesitó todo su poder para contener el desastre resultante. El costo fue inimaginable. Ahora solo quedaba Tanya, SCP-231-7, sola en su celda estéril, sujeta por el procedimiento 110, Montauk, un ciclo de tormento diseñado para prevenir el nacimiento de la abominación final. Pero en su aislamiento, Tanya encontró claridad. La muerte, comprendió, era libertad. Los sacrificios de sus amigos se lo habían demostrado. Su sufrimiento nunca había terminado hasta que sus vidas terminaron. La muerte no debía temerse. Era una misericordia, un don que la Fundación le había negado. Todos los días, espera, atada y amordazada a una cama médica, con el vientre hinchado firmemente sujeto, y un bulto en la manta, el único indicio del monstruo que crece en su interior. Y cada día, enviaban a diferentes personas a su habitación, pero todas compartían el mismo brillo sádico en la mirada, la misma indiferencia clínica para realizar el procedimiento. Entonces, ¿qué es el procedimiento 110, Montauk? Miedo. Todo lo que les hicieron a ella y a sus amigas fue para infundir miedo. El miedo era una herramienta de control. El miedo era lo que la Fundación usaba para mantenerla con vida. El miedo era su arma más poderosa. Bajo un gran temor e incertidumbre, sus cuerpos se negaron a dar a luz a pesar de que el embarazo duró más de 9 meses. Era completamente antinatural, pero nada en su situación era natural. Además de eso, su miedo también parecía alimentar la entidad que habitaba en su interior, manteniéndola saciada, latente. Era una paradoja perversa. Su sufrimiento mantenía al mundo a salvo. Cada sacudida de terror, cada sollozo estremecedor, cada pesadilla al despertar, prolongaba lo inevitable. Pero en los raros momentos en que el miedo perdía el control de su mente, cuando el horror de su existencia se atenuaba aunque fuera por un segundo, era entonces cuando comenzaba la verdadera agonía. Ella lo había aprendido de primera mano. La primera vez que ocurrió, estaba demasiado agotada para sentir nada. Un guardia había sido negligente con sus deberes, al no ajustar bien las ataduras antes de la siguiente sesión del procedimiento 110, Montauk. Pasó ese momento en una quietud inquietante y paralizante, mientras sus pensamientos se dirigían al recuerdo de sus amigos, todos muertos. Por un breve instante, su mente quedó vacía. Sin miedo. Sin dolor. Solo una ausencia de emoción, un vacío profundo y sordo. Y entonces empezó. La cosa dentro de ella se movió. Ni una patada. Ni un movimiento. Ni la agitación habitual y antinatural a la que se había acostumbrado. Se retorció. Se enroscó en sus entrañas como un alambre de púas, estirándose y retorciéndose como si intentara abrirse paso. Una presión brutal le aplastó los pulmones, le dobló las costillas y le crujió la columna, mientras una presencia abrumadora y extraña se extendía por todo su cuerpo. Era como si la consumieran de adentro hacia afuera. Y los sonidos, oh Dios, los sonidos. Podía oírlos respirar. No como respira un niño en el útero. Estaba húmedo, desaliñado y hambriento. Una inhalación áspera, seguida de una exhalación grotesca y estremecedora que le hizo zumbar los oídos y dolerle los huesos. Las vibraciones reverberaron en su interior, arañando las paredes de su mente. Luego vinieron los susurros. No estaban en ningún idioma que conociera, y aún así los entendía. Se deslizaban en sus oídos como el murmullo de un amante, llenándola de un conocimiento que nunca debió poseer. Visiones de ciudades extensas construidas de carne y hueso, cielos rojos como la sangre, grandes masas retorcidas de extremidades, dientes y ojos, tantos ojos, observándola, esperando, anhelando, ella había gritado.
Había gritado tan fuerte que las cámaras de seguridad se cortocircuitaron. El equipo médico que monitoreaba sus constantes vitales se detuvo, no porque hubiera muerto, sino porque la cosa dentro de ella había anulado el concepto mismo de medición. El personal inundó su cámara en segundos, ladrando órdenes, apretando las ataduras, obligándola a bajar la cabeza antes de que comenzara la siguiente fase de 110, Montauk. El miedo regresó. El ciclo continuó. Y el dolor, afortunadamente, se desvaneció. Desde entonces, había aprendido a mantener el miedo. No podía controlar mucho, ni su cuerpo, ni su destino, ni la maldita cosa que crecía en su interior, pero podía controlar eso. Podía obligarse a mantener el miedo, a mantener vivo el terror por mucho que su mente pidiera apatía, por muy tentador que fuera caer en la apatía. El miedo encerraba los horrores en su vientre, impidiéndoles traspasar la frágil barrera entre la vida y el apocalipsis. Sus propios instintos maternales obligaban a su cuerpo a no dar a luz por temor a la seguridad del niño. Su propio cuerpo estaba atrapado en un estado de vacilación perpetua, un limbo antinatural donde lo único que impedía el fin del mundo era su propio miedo implacable. Era un instinto natural contra el que no podía luchar. Y así, la fundación se aseguró de que viviera en perpetuo terror. Y funcionó en ella mejor que en nadie, incluso amordazada y atada. Aún sabiendo cuál era el objetivo del procedimiento 110, Montauk, sus instintos obligaban a su cuerpo a negarse a dar a luz, evitando la dulce liberación de la muerte. Pero el miedo era algo frágil. Crecía y menguaba como las fases de la luna, parpadeando en los confines de su consciencia, amenazando con desvanecerse por completo si se volvía demasiado insensible, demasiado destrozada. La fundación lo sabía. Por eso existía el procedimiento 110, Montauk. A veces la dejaban sola, dejando que su mente llenara el vacío con las imágenes más perturbadoras y espantosas. Otras veces, le mostraban grabaciones de rituales pasados, los gritos, la sangre y las vísceras, el terror en los rostros de sus amigos y sus últimos momentos. Y por si esto fuera poco, sus torturadores no dudaban en recurrir a la violencia. La golpeaban hasta que le rompían la carne y los huesos, o usaban una porra eléctrica, un látigo o cualquier tipo de artefacto. Había perdido la cuenta de cuántas veces se había sometido al procedimiento. Los rostros se confundían. Los hombres y mujeres que entraban en su celda, con la mirada vacía y clínica, las manos firmes mientras cumplían con sus tareas. Algunos lo disfrutaban, otros lo detestaban, pero ninguno lo dudó jamás. La vacilación condujo al fracaso. El fracaso condujo a otro apocalipsis. Ni siquiera sabía si aún podía llorar. Las lágrimas hacía tiempo que se habían secado, los gritos se habían reducido a susurros roncos y entrecortados. El dolor se había vuelto rutinario, su cuerpo estaba tan acostumbrado a él que ya no luchaba, ya no se resistía. Y aún así, a veces, su mente se desviaba. A veces, entre el dolor, en las pequeñas fracturas donde el miedo se atenuaba lo suficiente como para que el pensamiento se colara, recordaba a sus amigas. Sus voces. Sus risas. La forma en que Elizabeth tarareaba suavemente para sí misma por las noches, la forma en que Sofía les contaba historias para distraerlas del horror, la forma en que Rebecca le tomaba la mano y le susurraba: "Pronto terminará". De una forma u otra. Tanya se odiaba a sí misma por haber olvidado cómo sonaban sus voces. Y cuando esos recuerdos llegaron, también llegó el silencio. La ausencia de miedo. El momento de quietud. El monstruo dentro de ella se agitó. No le gustaba el silencio. No le gustaba la quietud. Quería salir. La agonía regresó con toda su fuerza. Sus huesos se movieron. Sus órganos se estiraron. Su corazón se entrecortó, luchando contra la presión. La arañaba desde dentro, presionando sus costillas, enroscándose alrededor de su columna. Y los susurros se convirtieron en palabras. Palabras que no debería entender. Palabras que la hicieron entender demasiado. Palabras que susurraban lo que aguardaba más allá del velo de la realidad, lo que se retorcía y se deslizaba en los espacios oscuros entre la existencia, lo que anhelaban hacer. Ella gritaría de nuevo. Lloraba, rogaba y suplicaba. Y el procedimiento continuaba. Y ella volvería a tener miedo. Y el mundo estaría seguro. A la mierda el mundo. Ella solo quería que todo terminara.
Luces rojas destellaron en la celda de Tanya, proyectando un inquietante resplandor carmesí sobre el frío y estéril entorno. El estruendo apagado de las alarmas de emergencia resonó en sus oídos, distante y distorsionado a través de las gruesas capas de insonorización. Ella apenas se dio cuenta. A Tanya hacía tiempo que no le importaba nada más allá de su siguiente aliento. Cada latido era un acto de pura terquedad más que instinto de supervivencia. Aún así, las sirenas la intrigaban, sacándola momentáneamente de su trance entumecido. Las brechas de contención eran poco frecuentes en el sitio 01, pero cuando ocurrían, el caos podía ser catastrófico. Por desgracia, había vivido varias, siempre aislada, siempre olvidada, rezando en silencio para que alguna anomalía perdida abriera su puerta y le concediera la muerte que había suplicado incontables veces. Y aún así, la muerte nunca llegó. La pesada puerta de acero de su cámara de contención permanecía obstinadamente cerrada. La miró con la mirada perdida, mientras la esperanza se desvanecía rápidamente de sus ojos. No debería haber esperado otra cosa. El destino la había abandonado hacía mucho tiempo. Pero entonces, un cambio sutil. Algo increíblemente delicado. Un sonido tan extraño para sus oídos que casi no lo reconoció al principio. Pasos. Pasos suaves y pausados que se acercaban a su celda, pausados y suaves. Tanya se quedó paralizada, con todos los músculos de su cuerpo marcado por las cicatrices tensos. Se le cortó la respiración. Entonces, ante sus ojos, un anillo de luz dorada apareció frente a la puerta y lo que entró no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Los ojos dorados se encontraron con los de ella, y en ese instante, Tanya sintió algo que no había sentido en años. Calor. Había muchas cosas en el área restringida que llamaron la atención de Adam, pero lo que atrajo su atención fue el sonido silencioso, casi imperceptible, de alguien sollozando a pesar de las alarmas estridentes. Adam aminoró el paso, ladeando ligeramente la cabeza mientras se esforzaba por escuchar más allá del eco de las sirenas y los gritos lejanos del personal de seguridad que se apresuraba a responder a la irrupción. El sollozo era débil, apenas audible en medio del caos exterior, pero estaba allí, crudo, roto y lleno de algo mucho más pesado que el miedo. Dolor. Desesperación. Adam había oído llorar a mucha gente antes. Había lágrimas de frustración, llantos suaves de arrepentimiento, sollozos entrecortados de niños que buscaban consuelo. Pero esto era diferente. Este era el tipo de llanto que provenía de un alma desangrada hasta la esperanza. Siguió el sonido, avanzando con pasos silenciosos por el pasillo tenuemente iluminado del área restringida. Las puertas eran diferentes a las del resto de las instalaciones. Más gruesas, más pesadas, diseñadas para mantener algo dentro en lugar de impedir el paso de la gente. Entonces lo vio. Una única puerta de acero reforzado, etiquetada en negrita con la leyenda SCP-231-7. Sus dedos rozaron la superficie de la puerta, sintiendo el frío metal bajo su tacto. Sus ojos dorados se posaron en el teclado junto a ella, la compleja cerradura de seguridad que a la mayoría de la gente le llevaría horas, si no días, burlar. Había muchas cerraduras similares repartidas por toda la fundación, cada una cuidadosamente diseñada para ser indescifrable, o al menos, esa era la teoría. Pero no para alguien que tuviera la habilidad de crear portales. Adam no lo dudó. Un anillo dorado de luz se formó frente a la puerta de acero, proyectando un cálido resplandor en el pasillo estéril y tenuemente iluminado. Con un suave zumbido, el espacio mismo se doblegó a su voluntad, y cruzó el portal, emergiendo al otro lado con la facilidad de quien atraviesa una puerta abierta. La habitación estaba fría. Demasiado fría. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban levemente, proyectando sombras intensas contra las paredes blancas y clínicas. El equipo médico se encontraba en los rincones, latente pero ominoso. Su presencia era un testimonio silencioso de los horrores para los que se había utilizado. Un ligero aroma antiséptico y algo metálico flotaba en el aire. Y entonces, allí estaba ella. Atada a una cama médica, fuertemente atada, su cuerpo apenas cubierto por la fina bata de hospital que la cubría. Las ataduras se le clavaban en las muñecas y tobillos magullados. Una mordaza le cubría la boca, ahogando sus sollozos, con los ojos abiertos, hundidos y vacíos. Ojos que habían visto demasiado, sufrido demasiado.
El corazón de Adam se encogió al verlo. Adam dio un paso lento hacia adelante, sus ojos dorados se suavizaron al observar a la frágil y rota chica que tenía delante. Su mente apenas registraba las alarmas ni el bloqueo de seguridad. Lo único que importaba en ese momento era ella. Una chica que había sufrido más de lo que nadie debería soportar. Su respiración se entrecortó mientras lo miraba fijamente, con el pánico revoloteando tras su mirada agotada. Había visto muchos rostros en su prisión. Médicos, guardias, los que llegaban en la oscuridad de la noche con manos enguantadas y voces frías y distantes. Había aprendido a temer a cada recién llegado. Pero él era diferente. No solo por la forma en que entró, sorteando la puerta como si fuera una ilusión, ni por cómo la cálida luz de su presencia parecía disipar la asfixiante esterilidad de su celda. Era la forma en que la miraba. Como si fuera una persona. No un recipiente, ni una anomalía, ni una bomba de relojería. Solo una persona. Los dedos de Adam se curvaron ligeramente. Ansiaba desatar las ataduras, liberarla de aquella pesadilla. Pero sabía que los movimientos repentinos, incluso la amabilidad, podían sobresaltar a alguien que llevaba tanto tiempo herido. Entonces se agachó junto a ella, poniéndose a su altura y hablándole en voz baja. «Hola», dijo Adam con voz cálida y cautelosa. «Soy Adam». Tanya no reaccionó al principio. Sus ojos iban y venían del rostro de él a las ataduras que la sujetaban. Su cuerpo temblaba, su respiración era superficial e irregular. La mordaza le impedía responder, pero la pregunta silenciosa estaba ahí, oculta en su mirada. «¿Qué me vas a hacer?» A Adam le dolió el corazón ante el miedo no expresado. Extendió la mano hacia adelante, despacio, con deliberación, dándole tiempo de sobra para retroceder si quería. Pero ella no se movió, no como si pudiera. En cambio, solo cerró los ojos, lista para soportar lo que viniera. Con sumo cuidado, Adam retiró la mordaza, dejándola respirar libremente, mientras el aire fresco le acariciaba la garganta en carne viva. Le dolía la mandíbula. Tenía las mejillas húmedas por las lágrimas. Y, sin embargo, una extraña sensación le inundó el pecho. Una chispa diminuta, profundamente enterrada. Alivio. «¿Cómo te llamas?» Tanya no respondió de inmediato. Abrió la boca, pero no le salían las palabras. Le temblaban los labios, la garganta enrojecida por años de silencio, por años de gritar al vacío sin que nadie la oyera. Sin que nadie se preocupara por ella. Un nombre. Tenía un nombre. Lo sabía. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguien se lo pidió? ¿Cuándo fue la última vez que alguien la vio como algo más que SCP-231-7? Tragó saliva, mirando fijamente al hombre de ojos dorados que tenía delante, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales e irregulares. Su calor irradiaba a través del aire frío y estéril. El brillo dorado que lo rodeaba era suave y acogedor. Como la luz del sol filtrándose entre las hojas. Él no era como los demás. «Tanya», susurró, con la voz ronca por la falta de uso. «Me llamo Tanya». Adam sonrió. «Tanya», repitió, como si saboreara la palabra. Lo dijo como si significara algo. Como si perteneciera a una persona, no a una anomalía. «¡Qué nombre tan bonito!». Tanya parpadeó rápidamente, tensándose, esperando el momento en que esta bondad se volviera cruel. Pero no fue así. Adam se quedó allí, observándola, con las manos apoyadas en las rodillas, sin hacer ademán de tocarla, de obligarla a nada. Él estaba esperando. Esperándola. Tanya no sabía qué hacer con eso. «¿Cómo entraste aquí?», preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. Adam ladeó ligeramente la cabeza, como confundido por la pregunta. Luego se encogió de hombros. «Entré. La puerta estaba cerrada». «Ah, sí». Adam se rascó la nuca, con aire avergonzado. «Se me había olvidado». Tanya simplemente lo miró fijamente. ¿Hablaba en serio? Apareció de la nada, eludiendo los protocolos de contención más seguros de la fundación, y olvidó que no debería estar aquí. Por un instante, algo burbujeó en su pecho, algo extraño. No era miedo. No era dolor. No era desesperación. Risa. Era un sonido pequeño, entrecortado, apenas perceptible, pero real. Tanya apenas reconoció el sonido como suyo. Pero entonces el momento pasó, y la realidad volvió a derrumbarse a su alrededor.
No deberías estar aquí, murmuró ella, mirando hacia otro lado. Adam tarareó, mirando hacia la puerta. Probablemente. Luego la miró con ojos brillantes y firmes. ¿Quieres que me vaya? ¿Quería ella que él se fuera? Había estado sola tanto tiempo. Solo entraban en esa habitación quienes la lastimaban, quienes la obligaban a permanecer en esa pesadilla interminable. Y ahora allí estaba Adam, extraño, cálido y completamente distinto a cualquier persona que hubiera conocido, preguntándole si quería que la dejaran sola otra vez. Una pregunta que ninguna de las personas que vinieron antes se había hecho jamás. Sus labios se separaron, pero las palabras no salieron. No sabía qué decir. Adam esperó pacientemente, ladeando ligeramente la cabeza, con sus ojos dorados observándola con una intensidad que no era sofocante, ni expectante. Simplemente estaba ahí. Presente. Enraizada. Si hubiera sido cualquier otra persona, les habría gritado que se fueran, que no volvieran jamás. Pero Adam no era como los demás. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, alguien le estaba dando una opción. Tanya tragó saliva, con la garganta irritada, el cuerpo temblando, y su mente le gritaba que rechazara aquello, que lo alejara antes de que llegara la inevitable traición. Pero había algo en sus ojos. Algo firme, algo inquebrantable. Algo seguro. Así que ella negó con la cabeza. Apenas. Lo suficiente. Por favor, se le quebró la voz y sus dedos se crisparon contra las ataduras. Quédate. La expresión de Adam se suavizó y asintió. De acuerdo, dijo simplemente, como si fuera lo más fácil del mundo. Me quedo. Y por primera vez en toda su vida, Tanya se sintió segura. Señor. Gritó el Dr. Mitchell, llegando al ala oeste junto con el Dr. Dane. Cole se giró, con una breve sonrisa de alivio dibujada en su rostro cansado. Rápido, atiendan las consolas. Tenemos que contener esta brecha y llegar a SCP-231. No tenemos mucho tiempo. El Dr. Mitchell apenas tuvo tiempo de procesar las palabras de Cole antes de verse inmerso en el caos de las labores de contención del ala oeste. Sus manos se movían en piloto automático mientras accedía a la señal de seguridad, con la vista escudriñando las capas superpuestas de alertas rojas que parpadeaban en cada pantalla. El camino de destrucción de SCP-682 estaba claro. Decenas de muertos, infraestructura comprometida y equipos de contención luchando por frenar al monstruo. SCP-035, de alguna manera, ya se había unido a un nuevo huésped, dejando una grotesca masacre a su paso. Cada segundo contaba. ¿Dónde demonios está el DMU-7? Ladró Cole, agarrando el borde de la consola de mando con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Están en camino, tiempo estimado de llegada. 5 minutos. Gritó un oficial de seguridad. Cole exhaló bruscamente, pero antes de que pudiera responder, otra alerta resonó en el sistema. Se había detectado una nueva anomalía fuera de las zonas de contención estándar. El corazón de Cole casi se detuvo cuando vio la designación. Ubicación no autorizada detectada. Ala este, área restringida 7. Cabrón. Siseó Cole en voz baja. Mitchell, dime que no es quien creo que está ahí dentro. El Dr. Mitchell no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupado mirando la pantalla, y el horror se dibujó en su rostro al ver la imagen de la cámara del área restringida 7 cargarse. Un portal dorado brillaba frente a la cámara de contención de SCP-231-7. Y a través de él, de pie, desafiando todos los protocolos de seguridad, estaba Adam. Mitchell tragó saliva con dificultad. Está en su celda. Un segundo de puro y pesado silencio llenó el centro de comando. Entonces Cole estalló. Joder. Rugió, golpeando la consola con el puño. Que bajen todas las unidades de MTF disponibles ya. Si SCP-001 siquiera toca a SCP-231-7, estamos todos perdidos. Señor. El 682 se dirige a nuestro generador. Necesitamos desviar las unidades del FMT del ala este o perderemos la contención de todo lo demás. Mierda. Gruñó el director Cole, pasándose una mano por el pelo. Bien. Que vengan y que se den prisa. Señor, empezó el Dr. Dane vacilante, en voz baja, con algo peligrosamente cercano a la esperanza. ¿Y si él?
Cole la miró con una mirada que podría haber destrozado el acero. ¿Y si neutraliza su anomalía? ¿Es eso lo que estás pensando? ¿Y si SCP-001 hace exactamente lo mismo que ha estado haciendo con todos los demás SCP a los que le hemos permitido acercarse? ¿Te das cuenta de lo que pasa si rompe el procedimiento 110, ciclo Montaut? La respiración del Dr. Dane se entrecortó. ¿Crees que se activará? Creo que lo único que nos impide un escenario clase XK es que esa niña esté demasiado aterrorizada para dar a luz. Espetó Cole. ¿Y si SCP-001 de alguna manera le quita el miedo, si anula el instinto que le impide venir al mundo, lo perderemos todo? No hay contención después de eso. No hay protocolo. No hay alternativa. Solo extinción. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Todo lo que pueden hacer es esperar y rezar para que la bondad de Adam no los condene a todos. Adam extendió la mano y desató las ataduras, moviendo los dedos con delicadeza deliberada, con cuidado de no asustarla. Las ataduras estaban apretadas, demasiado apretadas. Le habían dejado profundas marcas en las muñecas y los tobillos, en carne viva por años de constantes ataduras. Su tacto era cálido, reconfortante, y por primera vez en mucho tiempo, Tanya sintió algo parecido al consuelo. La última correa se soltó y sus brazos cayeron flácidos a los costados. Tanya no se movió al principio. Seguía mirándolo fijamente, con la respiración entrecortada, como esperando el momento en que la bondad se volviera cruel, en que el gesto de misericordia se transformara en otra forma de tormento. Pero Adam solo sonrió. «Listo», dijo en voz baja. «¿Así está mejor?» Al principio ella no lo creyó. Incluso cuando sus muñecas quedaron libres, incluso cuando sus brazos ya no le dolían por la tensión de estar atada durante tanto tiempo, incluso cuando finalmente pudo mover sus piernas, todavía no lo podía creer. Esto tenía que ser un truco. Otra pesadilla en ciernes. Le temblaba la garganta al intentar hablar, pero no le salían las palabras. Sus manos, vacilantes y temblorosas, se levantaron de la cama como si esperara el cruel estallido de dolor que le seguiría. Pero no pasó nada. Sus dedos recorrieron su propia piel, una piel que apenas había tocado en años. Luego, poco a poco, el entumecimiento desapareció. Las lágrimas le picaban en los ojos y le resbalaban por las mejillas, mientras apretaba los dedos hasta formar puños débiles, apretándolos contra el pecho como si intentara contenerse. Adam la observaba atentamente. Sus ojos dorados reflejaban algo que ella nunca había visto en todos sus años de sufrimiento. Compasión. A Tanya se le cortó la respiración y un sollozo ahogado escapó de sus labios antes de poder contenerlo. Cerró los ojos con fuerza, apretándose la cara con las manos, intentando acallar los latidos de su corazón que ansiaba desesperadamente el afecto que Adam emitía. No podía permitirse tener esperanza. La esperanza era peligrosa. La esperanza ya había causado sufrimiento antes. La esperanza había llevado a la decepción. Pero luego, calor. No solo por la presencia de Adam, sino por su tacto. La mano de Adam se cernía sobre la suya, vacilante, esperando su permiso. Las yemas de sus dedos rozaron sus nudillos, un roce tan leve que casi le hacía cosquillas, dándole tiempo para apartarse si quería. En lugar de eso, Tanya giró lentamente la palma de la mano hacia él. Los dedos de Adam se cerraron suavemente alrededor de los suyos, su calor se filtró en su piel fría. Fue un gesto tan simple, tan pequeño, tan insignificante en cualquier otra circunstancia, pero para Tanya, fue el primer acto de bondad real que había sentido en años. Su cuerpo temblaba. No de miedo. No de dolor. Sino de algo que había olvidado que existía. Alivio. Su respiración se estremeció al aferrarse a su mano, apretando los dedos como si temiera que desapareciera si la soltaba. Su voz, ronca y apenas un susurro, se quebró al hablar. ¿Eres real?, preguntó ella, sus palabras frágiles, a punto de romperse. Adam le apretó la mano para tranquilizarla. «Soy real», murmuró en voz baja. «Y no tienes por qué tener miedo. Estás a salvo conmigo. Seguro». La palabra resonó en sus oídos, extraña y desconocida. ¿Cuántas veces había deseado seguridad? ¿Cuántas veces había rogado que alguien, cualquiera, la viera? ¿Que la ayudara? ¿Que la liberara? Y ahora, aquí estaba.
Tanya exhaló con fuerza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ya no podía contenerlas. La presa se había roto. El peso de su sufrimiento, de sus pérdidas, de su vida robada, todo se derrumbó sobre ella de golpe, abrumador y sofocante. Y Adán no se apartó. Él simplemente se quedó allí, su mano cálida alrededor de la de ella, anclándola en la tormenta de sus emociones. Tanya había pasado tanto tiempo atrapada en la oscuridad, ahogada en el dolor y el miedo. Pero ahora, por primera vez en lo que parecía una eternidad, había luz. Y tenía ojos dorados. Pero con esa sensación de seguridad, el dolor más agudo que jamás había sentido le recorrió la columna. ¡Ah! Gritó, agarrándose el estómago. La expresión de Adam cambió de inmediato de calidez a preocupación mientras Tanya se doblaba de dolor, convulsionando. Sus ojos brillaron de alarma al extender instintivamente la mano, ahuecando con una mano la nuca de ella y presionando con suavidad pero firmeza su vientre hinchado con la otra. Una contracción. Uno poderoso. El dolor atravesó a Tanya como una cuchilla, quemándole y desgarrando cada fibra de su ser. Era tan fuerte que apenas podía respirar, apenas podía gritar. La presión aumentaba, su cuerpo luchaba contra la naturaleza antinatural y retorcida de su embarazo, con el estómago retorcido, los músculos tensos. Algo estaba mal. Muy, muy mal. Entonces el dolor empezó a disminuir al oír una melodía relajante, suave y grave, que la envolvía como una manta cálida. No era una canción que reconociera, pero aún así la reconfortaba. Adán estaba cantando y era hermoso. Su voz era firme, serena, inquebrantable. Cada nota zumbaba en el aire, filtrándose hasta sus huesos, aquietando el caos que la embargaba. No era solo sonido. Era algo más profundo, algo que llegaba a lo más profundo de su sufrimiento y suavizaba sus aristas. El dolor no desapareció, pero se atenuó. La presión insoportable se alivió. La fuerza retorcida y desgarradora en su interior, esa que había sido contenida durante tanto tiempo por puro terror, se calmó. Tanya jadeó, estremeciéndose, su cuerpo temblaba contra el agarre de Adam. El alivio fue indescriptible. SHH, murmuró Adam en voz baja y firme. Te tengo. Para Adam, él creía que estaba aliviando su dolor con su poder angelical, pero, sin que él lo supiera, su sola presencia estaba reescribiendo fundamentalmente la naturaleza de la anomalía misma. Tanya jadeó, apretando los dedos alrededor de su muñeca mientras otra contracción la sacudía, sus músculos se tensaron, su respiración era entrecortada. Pero el dolor era mucho más soportable que al principio. Se aferró a su calor, con los ojos llorosos mientras lo miraba, buscando en su mirada una respuesta. Adam, SHHH, la silenció Adam con suavidad, alisándole el pelo enredado con los dedos. Concéntrate en respirar, Tanya. Cuanto más poder angelical Adam infundía en ella, más se disipaba la oscuridad que la asfixiaba. Al principio fue sutil, como una vela que titilaba en un vacío infinito, pero a medida que la energía angelical de Adam la inundaba, algo en su interior se retraía. Tanya jadeó al sentir una sensación fría y punzante que le retorcía el estómago, una presencia tan extraña que le revolvió el estómago. Había estado con ella durante años, acechando, esperando, creciendo en su interior como un parásito, pero ahora tenía miedo. La entidad dentro de ella gritó. No con palabras, ni con una voz que pudiera ser audible por oídos mortales, sino con un gemido profundo y gutural que resonó en la mismísima realidad. El aire crepitó. La habitación tembló. La cama bajo Tanya se sacudió violentamente mientras la fuerza del terror invisible se alzaba contra la luz de Adam. Incluso Adam lo sintió. Sus ojos dorados se entrecerraron levemente, su mano presionó con más fuerza el vientre de Tanya, derramando más de su divino calor en ella. Ya no solo aliviaba su dolor. Estaba contraatacando. SHHH, susurró Adam, con un zumbido firme y tranquilizador. Te tengo. La respiración de Tanya se entrecortaba. Ella también lo sentía. La cosa dentro de ella retorciéndose, agitándose como si estuviera atrapada en un torno, desesperada por liberarse. Pero no podía. La presencia de Adán lo estaba sofocando. La entidad gritó de nuevo y, por un momento, la visión de Tanya se volvió borrosa. Un gran trono carmesí, envuelto en fuego. Una presencia que se cernía sobre el cosmos, observando, esperando. 1000 ojos.
1000 bocas. Una voz que resonaba en su cráneo. Eras mía. Aulló la entidad con furia, pero su voz se estaba desvaneciendo. Se estaba debilitando. Tanya podía sentir que se le escapaba, que su dominio sobre ella se deshacía como sombras quemadas por el sol de la mañana. Por primera vez en años, se sintió ligera. Gratis. Su cuerpo tembló violentamente al ser arrancados los últimos ecos de la presencia de la entidad, purificada su esencia parasitaria por la luz dorada que emanaba del toque de Adam. Jadeó, arqueándose contra él, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras la agonía que había definido su existencia durante tanto tiempo se desvanecía. Y luego, silencio. El aire, que hacía unos momentos rebosaba de energía, se calmó. El peso opresivo que la había asfixiado durante tanto tiempo había desaparecido. Tanya se sentía vacía, pero no como antes. No hueco. No roto. Pero entero. Otra contracción la recorrió por completo y, esta vez, no fue dolorosa. Adam mantuvo la mano sobre su vientre, sus dedos se curvaron suavemente, la luz de su tacto aliviando el último dolor persistente. Tanya podía sentir su cuerpo cambiando, la tensión imposible aliviándose, la presión en su interior cambiando, consolidándose, preparándose. Adam sonrió, con los ojos llenos del mismo asombro que ella había visto en Eva cuando nacieron sus hijos. ¿Estás lista? La respiración de Tanya se entrecortó al sentir otra contracción. Sus músculos se tensaron, su cuerpo preparándose para lo que venía después. La entidad había sido detenida. La presencia de Adam la había ahuyentado, pero no había eliminado lo que llevaba dentro. Ella todavía estaba embarazada. Tanya jadeó cuando comprendió por completo que iba a dar a luz. No a un horror. No a un presagio del regreso del Rey Escarlata. Sino a un niño. Su hijo. Había pasado años atrapada en el terror, creyendo que su útero no era más que una bomba de relojería a punto de detonar. Pero ahora, por primera vez, podía sentirla. La pequeña y frágil vida que albergaba en su interior. No era un monstruo. No era una abominación. Era de ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Adam, dijo con voz entrecortada, apenas un susurro. Adam la sujetó con más fuerza, su calor la atrapó. Estoy aquí, dijo con suavidad, apartándole un mechón de cabello húmedo de la cara. Su sonrisa le indicó que no se separaría de ella. Tanya respiró hondo al sentir otra contracción, pero ahora era diferente. El dolor había desaparecido, reemplazado por una sensación de presión y urgencia. Su cuerpo la guiaba, libre ya del miedo asfixiante que la fundación le había impuesto. Las contracciones eran cada vez más rápidas, su cuerpo trabajaba con ella en lugar de contra ella. Adam se movió, acomodándose a su lado. Lo estás haciendo genial, murmuró en voz baja y tranquilizadora. Solo respira. Tanya apretó su mano con toda la fuerza que tenía, su cuerpo temblaba. Ya casi era la hora. Ella realmente va a ser madre. Quizás Adam podría ser el padre. Con 682 y 035 de nuevo en contención, el director de sitio, Cole, ordenó a todas las unidades de seguridad y de la Fuerza de Tarea Mecánica, FTM, que se dirigieran al ala este, preparadas para detonar las armas nucleares del sitio si fuera necesario. Si el peor escenario estaba a punto de ocurrir, necesitaba asegurarse de que fuera contenido o eliminado. De camino, sintieron temblar toda la instalación, y Cole supo que el momento se acercaba. Corrieron el resto del camino. No tardaron mucho en llegar a la celda de contención de SCP-231-7. La puerta seguía sellada, lo que significaba que la brecha aún no se había abierto. Con todas sus armas apuntando a la puerta, un equipo avanzó para abrirla. «Prepárense», ordenó Cole. «Si esa cosa sale, disparamos en cuanto la veamos». Sin dudarlo. Todos asintieron. Sabían lo que pasaría si fracasaban. Mientras el equipo de seguridad se posicionaba fuera de la cámara de SCP-231-7, la tensión en el aire era sofocante. El director del sitio, Cole, contenía la respiración, agarrando el comunicador a su costado, con los nudillos blancos. Su mente repasaba las posibilidades, cada una peor que la anterior. Si se hubiera violado el procedimiento 110, Montauk, si la entidad se hubiera manifestado, si SCP-001 hubiera deshecho todo, intencionalmente o no, podría significar el fin del mundo.
Ábrelo, ordenó Cole con voz aguda y tensa. Un agente de seguridad dudó antes de pulsar el código de acceso. Un zumbido mecánico llenó el aire, seguido del lento siseo de las cerraduras hidráulicas al desengancharse. La puerta de acero reforzado crujió al abrirse. Todas las armas del pasillo apuntaban hacia adelante. Cada nervio del cuerpo de Cole estaba al límite. Y luego, ninguna explosión de horror que rompiera la realidad. Ningún grito que altere la realidad del último engendro del Rey Escarlata surgiendo. Ningún vórtice arremolinado de aniquilación. Solo, riéndose. Cole abrió mucho los ojos mientras observaba la cámara, incapaz de procesar lo que veía. SCP-231-7 estaba viva. Y no solo eso. Sonreía mientras SCP-001, sentada a su lado, reía con ella. Durante 10 segundos nadie habló. Nadie se movió. Nadie ni siquiera respiraba. Todo el equipo de respuesta se quedó congelado en la puerta abierta de la celda de contención de SCP-231-7, mirando la absoluta imposibilidad que se desarrollaba ante ellos. El director de sitio, Cole, se había preparado para cualquier cosa. Se había preparado para un posible escenario de fin del mundo de clase XK. Había planeado todos los niveles de desastre imaginables. SCP-001 de pie sobre el cuerpo sin vida de 231-7, una anomalía recién nacida desgarrando la realidad misma, o en el peor de los casos, el mismísimo Rey Escarlata manifestándose en este plano de existencia. Pero esto no estaba en ninguno de los malditos informes. Adenda 231-7-7-C. Registro de incidentes 231-7-20, fecha. //20 después de una brecha de contención de clase Keter que involucró a SCP-682 y SCP-035, se detectó una presencia anómala no autorizada en el área restringida 7. SCP-001 había ingresado a la cámara de contención de SCP-231-7 en violación directa de los protocolos de seguridad del sitio 01. El director del sitio, Cole, junto con el DMNU-7, el personal de seguridad del sitio 01 y el personal superior de investigación, llegaron a la cámara de SCP-231-7 esperando el peor escenario posible. Sin embargo, al entrar, se encontraron con un fenómeno anómalo que no concordaba con todos los datos previos sobre el estado de SCP-231-7. SCP-231-7 fue encontrada viva, consciente y estable. SCP-001 estaba junto a su cama. Ambos parecían estar en calma y divertirse mutuamente. Lo más destacable. 1. SCP-231-7 ya no se encontraba en peligro activo. No se observaron signos de trauma psicológico ni físico. SCP-231-7, quien previamente había presentado síntomas extremos de miedo crónico y trauma, mostró respuestas emocionales genuinas, incluyendo risa. El sujeto estaba completamente libre. Sus ataduras físicas habían sido retiradas, presumiblemente por SCP-001, aunque no se detectó ninguna retirada forzada en los registros previos. 2. SCP-231-7 había completado con éxito el proceso de nacimiento. La entidad que previamente se había teorizado que era el hijo final del Rey Escarlata había sido entregada sin activar un escenario de fin del mundo de clase XK. El recién nacido no mostró ninguna agresividad anómala ni tendencias destructivas. En cambio, se le encontró arrullando, piando y emitiendo un aura sin precedentes de resonancia emocional extremadamente positiva. 3. La entidad recién nacida fue designada SCP-999. SCP-999 exhibió un cuerpo gelatinoso, de color naranja, con un comportamiento juguetón. El análisis químico de la habitación reveló una ausencia total de feromonas inducidas por el miedo, un marcado contraste con el estado psicológico previo de SCP-231-7. SCP-999 mostró activamente un comportamiento afectuoso hacia todo el personal presente, particularmente SCP-231-7 y SCP-001. En ningún momento, durante o después del nacimiento, SCP-231-7 mostró signos de influencia anómala residual.
La necesidad de contención previa del procedimiento 110, Montauk quedó obsoleta. Análisis post-incidente, naturaleza y posible reclasificación de SCP-999. SCP-999 no exhibe ningún rasgo asociado con la descendencia profetizada del Rey Escarlata. En cambio, sus propiedades anómalas son enteramente benéficas y consisten en un aura emocional potente que induce alegría y euforía en todos los seres vivos. Un efecto curativo inherente sobre el trauma emocional y mental. No se ha detectado ninguna conexión residual con el Rey Escarlata ni ninguna influencia dañina. Dados estos hallazgos, la clasificación de contención de SCP-999 se encuentra bajo revisión inmediata. Se ha presentado una propuesta para su reclasificación de Keter seguro. Estado de SCP-231-7. Dado que SCP-999 se entregó con éxito y no se detectaron más influencias anómalas, SCP-231-7 ya no se considera un riesgo de contención. Las evaluaciones psicológicas confirman que su estado mental ha mejorado significativamente. La intervención de SCP-001 parece haber purgado todas las influencias anómalas residuales vinculadas al Rey Escarlata. A SCP-231-7 se le ha concedido el estatus de civil provisional de nivel 0, en espera de revisión para su reintegración completa. Actualmente, SCP-231-7 permanece en el ala médica del sitio 01 para su recuperación, pero su condición es estable y ha solicitado permanecer cerca de SCP-999. SCP-231-7 también ha solicitado visitar a SCP-001 regularmente. Ambas solicitudes están siendo evaluadas. Notas de observación 22-47. El personal del MTF, entrenado para procedimientos de eliminación inmediata en caso de manifestación de la descendencia de SCP-231-7, dudó. A pesar de las órdenes permanentes de neutralizar cualquier nacimiento anómalo al avistarlo, nadie en la sala se atrevió a levantar las armas. Ya sea por influencia de la entidad o por mera disonancia cognitiva, nadie disparó. En cambio, el personal se quedó paralizado, observando la masa gelatinosa, naranja y risueña, acurrucada en el abrazo exhausto de Tanya. La anomalía recién nacida se retorció, vio y extendió sus apéndices rechonchos hacia el personal más cercano, emitiendo un zumbido de baja frecuencia, descrito científicamente en el análisis posterior al incidente como increíblemente reconfortante. 22-49. Contra toda lógica, el capitán Lim enfundó su arma y avanzó con cautela. Toda la sala se tensó. Sin embargo, en lugar de mostrar agresividad, la entidad se contoneó con entusiasmo y emitió un alegre trino. Tras una breve vacilación, el capitán Lim se acercó. La entidad se aferró con entusiasmo a su mano y rápidamente subió a su rostro. Los equipos de seguridad reaccionaron instantáneamente, preparándose para disparar, hasta que el capitán Lim comenzó a reír. En cuestión de minutos, todo el equipo de respuesta del MTF quedó incapacitado, no por una hostilidad anómala, sino por una risa incontrolable. SCP-999 se arrastraba de persona en persona, abrazándolas con entusiasmo, haciéndoles cosquillas y cubriéndolas con una sustancia viscosa cálida y con aroma cítrico. Cada persona que tocaba se desplomaba en una risa alegre y desgarradora, abandonando sus armas y relajándose. 22-52. El director del sitio, Cole, intenta mantener la autoridad inicio del registro de audio. Cole, furioso, respirando desorientado. ¿Qué carajo está pasando ahora mismo? Dr. Mitchell, respirando entre risas, señor, oh Dios mío, señor, no puedo, ja ja ja. Respirar. Cole, ¿por qué se ríen todos? Cálmense, maldita sea. Se supone que son el mejor equipo de respuesta de la fundación. Dr. Dane, jadeando en busca de aire, señor, yo, jajaja, físicamente no puedo parar, ajaja, esto es increíble. Cole, furioso, completamente desconcertado. ¿Qué está pasando? ¿Es un peligro memético? Sonido de SCP-999 dejando escapar un chillido alegre, seguido inmediatamente por Cole gruñendo de irritación cuando la entidad salta sobre él. Cole, sonidos apagados y forcejeantes. Quitadme esta cosa de abajo.
Sigue un período de silencio. Luego, una risa estática, amarga y a regañadientes mientras el director del sitio, Cole, también sucumbe a los efectos de SCP-999. Fin del registro de audio. Respuesta de seguridad e implicaciones éticas. Notas del director del sitio, Cole. He supervisado miles de protocolos de contención, leído cientos de informes SCP y aprobado algunos de los procedimientos más oscuros que la Fundación haya ideado jamás. Pero nunca he visto algo así. Contra toda expectativa, contra toda lógica, el hijo de SCP-231-7 no fue el presagio de la destrucción que temíamos. No sé qué hizo SCP-001, ni qué significa esto para la Fundación en su conjunto. Pero por primera vez en mi vida, tengo más preguntas que respuestas. Notas del Dr. Hurgis. Vaya. ¿Podrías mirar eso? Resulta que nuestro gran bebé aterrador del apocalipsis era una maldita gominola desde el principio. SCP-001 sigue desconcertándome, pero hay que admitir que su tasa de éxito es fenomenal. Me encantaría atribuirme el mérito, pero seamos realistas. Adam acaba de lograr el mayor milagro de contención en la historia de la Fundación. Y les garantizo que esos cabrones del Comité de Ética ya están trabajando arduamente para reescribir la mitad del reglamento. Resultados de la votación O5. Los siguientes votos fueron emitidos por el Consejo O5 con respecto a SCP-231-7, SCP-999 y SCP-001. SCP-231-7. Liberado de la contención, aprobación 9-2, no se requiere contención adicional. Se le concedió estatus civil limitado dentro del sitio, 01 bajo observación. SCP-999. Reclasificado a clasificación segura, aprobación 11-0, SCP-999 permitió privilegios de interacción ampliados. Pruebas exhaustivas aprobadas para determinar su gama completa de capacidades. Restricciones de experimentación de SCP-001. Revocadas, aprobación 11-0 o 5. El Consejo otorga aprobación provisional para la experimentación con SCP-001, sujeta a una estricta revisión ética. Prueba experimental SCP-001 con SCP-682. Rechazado, 1-10, desaprobación, o 5-1. Sí, no va a pasar. Dr. Hurgis. Maldita sea. Acunando a SCP-999 en sus brazos, Tanya nunca imaginó que así terminaría su historia. Ni en el fuego, ni en el sufrimiento, ni como un sacrificio a un dios en el que nunca había creído. Pero allí, en el silencio tras lo que debería haber sido un evento de extinción masiva, abrazando a una pequeña criatura cálida y retorciéndose que la arrullaba y se acurrucaba contra ella como si fuera la persona más importante del mundo. No tenía miedo. Por primera vez desde que la arrastraron a esta pesadilla, desde que el culto la había marcado, desde que la Fundación había convertido su cuerpo en un campo de batalla, no tenía miedo. SCP-999, no, su hijo, emitió otro chillido de alegría. Su cuerpo gelatinoso se movió en sus brazos mientras envolvía sus pequeños y regordetes apéndices alrededor de su muñeca de una forma que casi parecía un abrazo. Era cálido. Reconfortante. Podía sentir el hormigueo de su presencia en su mente, suavizando las asperezas de su psique, llenando las grietas de su alma con algo suave, algo real. Amor. Tanya dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Una respiración entrecortada y exhausta que le resonó en el pecho, pero esta vez, no por miedo. Del alivio. Mirándola a los ojos, SCP-999 pió, vibrando alegremente en su abrazo. El aroma cítrico y dulce de su forma gelatinosa llenó el aire estéril de la cámara de contención. Se acurrucó contra ella y, por primera vez en su vida, Tanya se sintió verdaderamente deseada. No como un recipiente, no como un sacrificio, no como una anomalía. Como madre. Las lágrimas brotaron de sus ojos, derramándose por sus mejillas, pero no le importó. Acercó más a SCP-999, con los dedos temblorosos al rodear su suave y esponjosa forma. La criatura dentro de su vientre, la criatura que se suponía sería un horror aniquilador, había desaparecido. Purificada por la presencia de Adam. Había dado a luz no a un monstruo, ni a una calamidad, sino a esto.
A este pequeño ser cálido, risueño y cariñoso que solo ansiaba amar y ser amado. Había pasado toda su vida creyendo que estaba condenada a no ser más que un portador de destrucción. Pero ahora, ella era madre. SCP-999 se retorcía con entusiasmo, piando al alcanzar un zarcillo rechoncho para golpearle la nariz. La acción provocó una risita ahogada en Tanya, quien aún temblaba de cansancio, pero ahora no era solo debilidad. Era algo más profundo. Algo extraño, pero bienvenido. Ella estaba feliz. Una mano se posó sobre su hombro, cálida y firme, y ella levantó la vista para encontrar a Adam observándola, sus ojos dorados llenos de algo que parecía sospechosamente orgullo. «Lo hiciste bien», murmuró. Tanya soltó una risa entrecortada y llorosa. Yo no creía poder», admitió. Su voz era ronca, áspera, pero firme. Pensé que todo iba a terminar. La sonrisa de Adam era suave. No lo hizo. Extendió la mano, rozando ligeramente con los dedos el cuerpo gelatinoso de SCP-999. La pequeña criatura prácticamente ronroneó, retorciéndose de alegría. «Porque luchaste por vivir». Tanya tragó saliva con dificultad. Quería decir que no había sido ella. Que no había luchado, que solo había aguantado. Pero al mirar a la anomalía que reía entre sus brazos, se dio cuenta de que no era cierto. Ella había luchado. Ella había luchado todos los días. Y ahora ella estaba aquí. Vivo. Gratis. Amado. Esto me recuerda a cuando Eva se puso de parto, dijo Adam. Su tono era cariñoso, pero con un matiz de tristeza. La primera vez, claro. Dios sabe que no teníamos ni idea de lo que hacíamos. Tanya lo miró fijamente. Allí estaba ella, sentada tras un horror que debería haber acabado con el mundo, sosteniendo una masa naranja y risueña que irradiaba amor como un pequeño sol. Y Adam, un SCP que había desafiado toda clasificación conocida, un ser que había reescrito la realidad misma con solo existir, recordaba con naturalidad el nacimiento de su primer hijo, como un padre nostálgico en una reunión familiar. ¿Cuántos hijos tienes?, preguntó Tanya, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Adam la miró y, por un momento, ella creyó ver algo melancólico en sus ojos. Demasiados, admitió con una suave sonrisa. Y no suficientes. Tanya frunció el ceño ligeramente, intentando analizar la respuesta. Miró a SCP-999, quien ahora intentaba, sin éxito, agarrar su cabello con sus rizos cortos. Era casi imposible asimilar lo que acababa de suceder. Había pasado años creyendo que su único futuro era una pesadilla apocalíptica, que estaba condenada a ser nada más que un recipiente para la destrucción. Ahora puede imaginar una vida en la que tuviera una bonita casa suburbana con SCP-999Y. Adam. Ella se sonrojó ligeramente al pensarlo. Adam la sostuvo por detrás mientras SCP-999 intentaba desesperadamente regresar a su regazo, riendo, gorjeando y haciendo todo tipo de ruiditos dulces. Era una imagen extraña. Pero no era desagradable. «Tu esposa tiene mucha suerte de tenerte», exclamó Tanya. Adam se rió. «Créeme, tuve suerte, por un tiempo». «¿Qué pasó?», suspiró. «En resumen, me dejó». «Oh, lo siento», murmuró Tanya. «Está soltero». «Es una pena, la verdad», murmuró Tanya, mirando a Adam de reojo. «Un tipo como tú. Amable, fuerte, buenísimo con los niños y tan guapo, pensé que los estarías ahuyentando con un palo». Adam rió entre dientes, negando con la cabeza. «Ojalá fuera así de simple. El amor es complicado. La gente cambia. Yo cambié. Quizás demasiado, quizás no lo suficiente. Sea como sea, no funcionó». Sonrió, pero había algo distante en sus ojos dorados. «Pero así es la vida, ¿no?». Tanya lo observaba intrigada. Había vivido, había amado, había perdido. Y ahora, allí estaba, sentado en una celda de contención tenuemente iluminada, sosteniendo su mano como si fuera lo más natural del mundo. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él antes de que pudiera detenerse. Adam parpadeó, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Pasa algo? Solo pensaba, murmuró. Luego, sorprendiéndose a sí misma, añadió. ¿Sabes? Si quieres volver a intentarlo, no me importaría ser una contendiente. Adam parpadeó nuevamente.
Tanya se arrepintió inmediatamente. Dios mío. ¿Qué estoy haciendo? Quería meterse debajo de la cama y desaparecer. Acabo de dar a luz a SCP-999. No debería estar coqueteando ahora mismo. Pero Adam no se rió de ella ni se inmutó. En cambio, solo pareció sorprendido. Ni incómodo ni desaprobatorio. Simplemente genuina y sinceramente sorprendido. Aprecio la oferta, pero estoy seguro de que querrías salir con alguien de tu edad, respondió. Mi edad es cualquiera que pueda con este desastre, se sonrojó Tanya. Mira, no lo digo ahora mismo ni nada. Solo, resopló, nerviosa. No sé. Me hace sentir segura. Y eso es, nuevo. La expresión de Adam se suavizó. Extendió la mano y le secó una lágrima perdida de la mejilla con una caricia suave. Estás a salvo, Tanya. Conmigo. Siempre. Tanya se quedó sin aliento. Él no le estaba devolviendo el coqueteo, al menos no intencionalmente, pero maldita sea, eso hizo que su corazón latiera un poco más fuerte. Antes de que pudiera decir algo más, y correr el riesgo de avergonzarse aún más, se escuchó un agudo silbido de puertas abriéndose y un excitable Dr. Jurgis entró en la habitación, aplaudiendo. Adam, tengo la aprobación de los 5. Exclamó el Dr. Jurgis con entusiasmo, prácticamente corriendo hacia Adam y alejándolo de Tanya. Vamos, Adam. Tenemos experimentos que hacer. Adam se levantó, y su mano se soltó de la de Tanya, para su decepción. No, espera. Adam. Sin embargo, antes de que pudiera protestar, los dos ya habían salido corriendo de la habitación, dejándola sola con SCP-999 en su regazo. Al contemplar la alegría que representa SCP-999, no pudo evitar ver las similitudes entre la pequeña anomalía y Adam. La calidez, la alegría innegable que irradiaban, la inquebrantable capacidad de ambos para hacer sentir seguros a los demás en su presencia. Tanya resopló, exasperada. Claro. Me salva la vida, cambia mi futuro por completo, me da una maldita razón para vivir, y luego se va a hacer proyectos de ciencias con ese lunático. SCP-999 le pió, rebotando ligeramente en su regazo como si intentara llamar su atención. Se contoneó, con sus zarcillos rechonchos extendiéndose hacia su rostro, antes de caer sobre su mejilla en lo que solo podría describirse como un intento de abrazo blando. Tanya resopló. No eres nada sutil, ¿lo sabías? 999 ronroneó en respuesta. Su sustancia viscosa con aroma a cítricos se sentía cálida contra su piel. Suspiró, pasándose la mano por el pelo enmarañado en sudor. ¿A ti también te gusta? 999 trinó emocionado, vibrando en sus brazos. Tanya sonrió suavemente, acariciando la blandita figura de la pequeña burbuja. Sí. Yo también. Pero entonces su expresión se ensombreció un poco. Porque Adam, el amable, maravilloso y exasperantemente despistado Adam, ya había salido de la habitación, arrastrado por el Dr. Jurgis para hacer quién sabe qué. Acababa de pasar por el evento más traumático y milagroso de su vida, y el hombre que la ayudó a superarlo simplemente, se había marchado como si fuera martes. Vuelve aquí, Adam. De acuerdo, murmuró Tanya, con la determinación apoderándose de su pecho. Parece que vamos a por él. La pequeña gota vibró en señal de acuerdo. Notas.